Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis donde vamos a sumergirlos de lleno en un cambio espiritual que es francamente impresionante. Hoy vamos a explorar qué es lo que ocurre exactamente en el día número 40 del conteo del Omer, en la tradición hebrea. Y ojo, no vamos a verlo solo como un evento histórico que pasó y ya, sino como un verdadero plano de diseño, un mapa para una transformación interior radical. Como siempre, vamos a basarnos en nuestras fuentes para desglosar todo este concepto paso a paso. ¡Comencemos! Muchas veces tenemos esta tendencia a ver la ascensión puramente como un final, ¿verdad? Como si fuera simplemente el cierre de un capítulo, una triste despedida, casi nostálgica. Pero al revisar bien las fuentes, nos damos cuenta de que tenemos que entender este evento de una manera completamente distinta. Es un comienzo. Es el inicio de un reinado celestial visible y, lo que es aún más importante, es la preparación directa para el derramamiento del Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo. O sea, no es una conclusión para nada, es un punto de partida cósmico. Este versículo es bellísimo. Al ver cómo las nubes lo recibían, presenciamos algo literalmente monumental. Lo que los Hechos de los Apóstoles nos están comunicando aquí es que se abrió una vía directa. El Mesías no solamente venció a la muerte, sino que estableció un camino estructural, por así decirlo, para elevar a la humanidad caída y permitir que regrese a la presencia misma del Padre. Bien, entremos entonces al acto 1, la exaltación, y el verdadero significado de la ascensión. Vamos a ver qué estaba haciendo exactamente el Mesías al elevarse. Fíjense en esto. Cuando el Evangelio de Juan menciona que Él va a preparar lugar, está revelando un concepto fascinante. La humanidad restaurada puede volver a conectarse con el ámbito celestial. Es una promesa inmensa que abre una puerta directa para nuestra propia elevación espiritual. Básicamente nos dice que el espacio divino no está cerrado con llave, sino que está siendo preparado activamente para recibir a quienes emprenden este camino. Y esto nos lleva al acto 2, el misterio del 40, un patrón bíblico de transición y purificación. Lo que resulta realmente interesante de la siguiente idea es la increíble precisión en los tiempos de este evento. Es que no es ninguna coincidencia que la ascensión ocurra exactamente en el día número 40. En la tradición hebrea, este número no es solo una medida de tiempo en el calendario, conlleva un profundo sod que se traduce como un antiguo misterio o secreto espiritual. Representa el paso definitivo de un estado a otro. Para ponerlo en perspectiva, en la medicina antigua se consideraba que 40 días era el tiempo exacto que tardaba un embrión en tomar forma humana. Es decir, es literalmente el tiempo biológico y espiritual de un nuevo nacimiento. Es alucinante. Si observamos este patrón a lo largo de las Escrituras, vamos a ver el número 40 repetido una y otra vez en momentos supercríticos de transformación. Hablamos de procesos de gestación profunda, como el diluvio, la travesía en el desierto o los días de Moisés en el Sinaí. Es pasar por las aguas para luego nacer. Fundamentalmente, marca el tiempo necesario para la muerte de las viejas estructuras y el alumbramiento de una etapa completamente nueva en la historia humana. Entonces, el hecho de que se presentara vivo durante estos 40 días específicos fue un proceso de transición sumamente deliberado. Era un requisito antes de que pudiera ocurrir la elevación definitiva. Fue una preparación vital para quienes lo rodeaban, cimentando la realidad de su resurrección antes de dar el siguiente gran paso. Pasamos así al acto 3, de lo externo a lo interno, o el cambio interno del discípulo. Y presten mucha atención porque aquí radica el verdadero giro de todo nuestro análisis. Según las fuentes, esta ascensión no es solo un evento que le ocurre al Mesías de forma aislada. Tiene que empezar dentro del alma de cada discípulo. El llamado que vemos en Colosenses de buscar las cosas de arriba nos demuestra que el conteo del Omer no se trata de ir tachando días en una lista y ya. Es un proceso activo, un proceso exigente, de elevar nuestra conciencia terrenal, purificando nuestros pensamientos y emociones a medida que pasa el tiempo. Aquí vemos el secreto más profundo del texto. Y se trata de un cambio de enfoque radical. Fíjense, hasta el día 40, los discípulos dependían al 100% de lo externo. Buscaban señales visuales, tocar al maestro, ver milagros físicos como la multiplicación del pan. Pero la ascensión marca un antes y un después. Yeshua ascendió externamente para poder empezar a revelarse internamente. El enfoque pasa de buscarlo en el mundo físico exterior a desarrollar una sensibilidad interna profunda. Nos exige aprender a escuchar en el silencio absoluto y convertirnos en una vasija espiritual receptiva. Y esta frase nos lo subraya a la perfección. Saber que el Cristo está en nosotros como esperanza de gloria significa que la presencia divina ahora debe formarse completamente dentro de nuestras propias almas. Ya no está limitada a un cuerpo físico caminando junto a nosotros en el exterior, sino que se convierte en una realidad viva y palpablemente interna. Y eso nos lleva a la siguiente fase vital.
Llegamos al acto 4, la vasija vacía. 10 días de preparación para Shavuot. Vamos a ver cómo esto encaja en el calendario y cómo se construye este espacio vital. Nos encontramos con un lapso de exactamente 10 días de espera. Y al igual que el 40, este número 10 tiene un peso inmenso en las Escrituras. Nos habla de totalidad, de una estructura divina inquebrantable. Pensemos, por ejemplo, en las 10 expresiones creativas con las que se formó el mundo. Estos 10 días representan una reconstrucción interior completa de la humanidad para hacerla capaz de portar la presencia de la divinidad. No es poca cosa. Lo fascinante aquí es observar la reacción de los discípulos. Durante este tiempo, ellos no dijeron, bueno, ya está, y se dispersaron para volver a sus negocios o asuntos terrenales. Al contrario, se reunieron en el aposento alto para practicar disciplinas súper importantes. Mantuvieron una unidad inquebrantable, oraron de forma constante y, sobre todo, se alinearon en un solo espíritu de espera. Este comportamiento nos enseña una regla de oro espiritual innegociable. La plenitud del Ruaj, del Espíritu, sencillamente no se puede recibir con un corazón dividido, tampoco en medio del ruido constante de un montón de egos individuales compitiendo. La unanimidad y la paz interior eran el requisito previo, indispensable, para el gran descenso. Y esto encaja de manera perfecta con el antiguo principio que expresó el profeta Isaías. El espíritu no desciende sobre la autosuficiencia humana ni sobre el orgullo o el ruido externo. Desciende únicamente sobre la vasija que está rendida, vacía y que es completamente humilde. Esa es exactamente la reconstrucción que tiene lugar en esos 10 días. Así que, al analizar estos textos sagrados hoy, se nos invita a hacer nuestra propia auditoría interna. Es necesario hacer una pausa de verdad, asimilar este concepto de purificación y hacernos preguntas que son profundamente desafiantes. Por ejemplo, ¿qué parte de nuestra vieja naturaleza aún no ha muerto? ¿Qué estructuras antiguas seguimos sosteniendo con uñas y dientes? El material de estudio nos exige considerar profundamente desde dónde operamos en nuestro día a día. ¿Seguimos reaccionando desde heridas de nuestro pasado o desde dependencias emocionales que nos atan al mundo material? ¿O estamos permitiendo finalmente que nuestra conciencia terrenal sea elevada? Recordemos ese cambio fundamental del exterior al interior del que hablamos hace un momento. Encontrar un verdadero silencio interior, alejándonos del ruido constante de nuestras propias distracciones y exigencias, es la única manera de preparar genuinamente esa vasija vacía para lo que está a punto de suceder a continuación. Todo este recorrido nos lleva a un clímax histórico y teológico que es precioso. Así como el pueblo de Israel se preparó al pie del monte Sinaí para recibir la instrucción divina, los discípulos se prepararon en Jerusalén para un cambio masivo, pero mucho más íntimo. En el Sinaí, la instrucción fue escrita en frías tablas de piedra externa, pero en Shavuot, la inmensa promesa era que comenzaría a arder y a escribirse directamente en el corazón del creyente. La promesa que nos transmite Jeremías es el objetivo supremo de todo este viaje de 50 días desde la Pascua hasta Shavuot. Básicamente, se trata de tomar la instrucción divina del plano externo, físico y observable, y trasladarla para grabarla de forma permanente en nuestro centro espiritual. Es un salto increíble. Entender esto hace que todo cobre un sentido estructural perfecto. Cuando Yeshua dice que conviene que Él se vaya para que venga el Consolador, nos confirma que su ascensión no fue un abandono. Para nada. Fue la transición espiritual y mecánica absolutamente necesaria para asegurar que el Ruaj pudiera descender y completar esta magnífica obra de transformación interior en todos nosotros. Al observar estos últimos 10 días en el contexto de las fuentes antiguas, descubrimos que no son un simple compás de espera en un calendario, son una invitación muy activa a subir más alto y buscar una sensibilidad inquebrantable. Así que cerramos con este pensamiento profundo para llevar a la reflexión en el camino hacia Shavuot. ¿Está nuestro interior verdaderamente preparado para este cambio de lo externo a lo interno? ¿Están nuestras vasijas internas genuinamente silenciosas y listas para recibir? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en la próxima explicación para seguir descubriendo toda la fascinante profundidad de estos textos. ¡Hasta pronto!